El Señor les bendiga. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, deseando que el amor de Dios y la paz more en sus corazones. En esta hora me ha tocado traer una pequeña reflexión. Doy gracias a Dios por este privilegio que nos da nuevamente de poder venir y traer este mensaje de su palabra. Mi nombre es Oliva Soto. Me congrego en la iglesia Nueva Canción, ubicada en 620 Glen Avenue, en la ciudad de Modesto, California. Tenemos servicio los miércoles a las 7 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Queremos aprovechar para invitarle, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, será bienvenido o bienvenida. Les pido por favor que vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 14, el versículo 13. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Vamos a ir en oración al Padre. Vamos a venir delante de su presencia. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, te adoramos y bendecimos y te damos honra, gloria y alabanza, porque solo tú eres bueno, Señor, solo tú eres misericordioso, Señor. Te damos gracias por darnos el privilegio de traer esta pequeña reflexión, Señor, que creemos, Padre, que será de gran bendición para nuestras vidas, Señor. Abrimos nuestro corazón a ti, abre nuestro entendimiento para que podamos entender, Señor, el propósito, el mensaje de tu palabra, Padre. Abrimos nuestros oídos para escuchar, Señor, tu palabra. Pido, Dios amado, que tú, Padre, uses mi vida, Señor. Yo solamente soy un vaso que se dispone a traer este mensaje. Que sea tu Santo Espíritu guiándome, Señor, para traer, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a estar hablando acerca del beneficio de la oración. Usted se preguntará, querido oyente, quizá, ¿hay beneficio en la oración? Claro que sí. La oración trae muy buenos beneficios, pero primero debemos de aprender por qué debemos orar, cuándo debemos orar, cómo debemos orar y por qué cosas debemos orar. ¿Sí? La oración es descrita como una conversación con Dios, un diálogo entre el ser humano y Dios. Es un acto de comunicación personal, fe y confianza en Dios. Para algunos, el orar lo podrían tomar como una carga pesada, como un trabajo difícil de llevar a cabo, pero no debería de ser así. Al contrario, debería de ser de traernos un gozo, ya que la oración nos llevará a tener una mejor relación con Dios. Pero vamos a ir a la primera pregunta. ¿Por qué debemos orar? Se dice que la oración es el recurso más poderoso de un cristiano, ¿sí? Porque a través de la oración tendremos comunicación con nuestro Dios. En Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración de una persona justa que vive en rectitud y fe tiene un poder especial para traer cambios positivos. ¿Por qué debo orar? Dice la palabra de Dios, para que no entremos en tentación. Lo dice Mateo 26:41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos de orar para no entrar en tentación. Debido a que somos tentados en las áreas de la vida donde somos más vulnerables, no podemos resistir la tentación por nuestras propias fuerzas. La oración es esencial
porque la fortaleza de Dios puede reforzar nuestras defensas y derrotar el poder de Satanás. Número 2. ¿Cuándo debo orar? La palabra de Dios dice que debemos de orar en tiempo de peligro y angustia. Y nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba en el Getsemaní con sus discípulos antes de ser arrestado. Dice que Él vino en Mateo 26:37. Dice: tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Vemos aquí que llegó el momento donde él comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Pero qué hizo él? Dice que fue en oración al Padre. ¿Sí? En el 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vemos que en el versículo 42 y en el 44 hizo la misma oración. En el 42 dice: vino otra vez y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y en el 44 dice: y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Vemos aquí cuándo debemos orar: en tiempos de peligro y angustia. ¿Sí? Jesús hizo esta oración, vino al Padre porque estaba en angustia, empezó a entristecerse, a angustiarse, pero él sabía que a través de la oración Dios le iba a fortalecer. ¿Cuándo debemos de orar? Dice que debemos de orar por la tarde, por la mañana y al mediodía. Lo dice el Salmo 55:17, dice: tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Aleluya. También, ¿cuándo debemos de orar? Dice: en momentos de aflicción. Lo dice en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13, Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. La aflicción se refiere a un sentimiento de dolor. Es un estado de sufrimiento, de tristeza y de angustia. Si alguno de ustedes alguna vez ha pasado por esta aflicción, dice en Santiago 5:13 que si alguno entre vosotros está afligido, debemos de hacer oración. Y un ejemplo lo vemos en esta mujer llamada Ana, que nos habla la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 1. Dice que esta mujer estaba afligida, estaba en un sufrimiento, un sentimiento de dolor. ¿Por qué? Porque ella quería ser madre, pero no podía quedar embarazada. Entonces dice que un día vino al templo, y dice que ella se inclinó y empezó a orar y hizo esta oración diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Amén. Ana sabía que era el momento de aflicción, era el momento indicado para ir a los pies de Dios en oración y clamarle a Él por ayuda. ¿Cuándo debemos de orar? Dice que en tiempos de enfermedad, lo dice Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Cuándo debemos orar? Cuando también nos encontremos en momentos de enfermedad. Sí, lo dice su palabra. También dice que debemos de orar sin cesar.
Lo dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Nunca debemos dejar de orar ni cansarnos de orar. Pregunta número 3 dice, ¿cómo debo orar? Dice en Efesios 6:18 que debemos de orar en el Espíritu. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orar en el Espíritu significa comunicarse con Dios de manera íntima y guiada por el Espíritu Santo, más allá de las palabras, buscando una comunicación profunda y la revelación de su voluntad. Orar en el Espíritu es orar en nuestra mente. ¿Cómo debo orar? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 14, versículo del 14 al 15, dice que debemos de orar con entendimiento. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Orar con entendimiento significa orar de manera que nuestra mente también participe activamente, comprendiendo lo que estamos pidiendo y agradeciendo a Dios. ¿De qué otra manera debemos de orar? Dice, con manos santas, sin ira ni contienda. Y lo dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. El enojo y los pleitos desagradan a Dios y obstaculizan nuestras oraciones. Por eso Jesús enseñó que primero debemos de reconciliarnos antes de presentarnos a adorar a Dios. Lo dice Mateo 5, del 23 al 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿De qué otra manera cómo debemos de orar? Dice que debemos de orar con fe, sin dudar nada. Lo dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6. Dice, vamos a leer desde el 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo debemos de orar? Con fe, no dudando nada. Ahora, número 4. ¿Por qué cosas debo orar? Dice, para que se levanten más obreros, lo dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 37 y 38, donde dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad en oración al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Dice también, ¿por qué otras cosas debo orar? Dice que debemos de orar por todos los hombres, por los reyes y las autoridades. Dice 1 de Timoteo 2, versículo 1 al 2. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Debemos orar por los líderes del mundo para que las sociedades que estos gobiernan y tienen autoridad
no se opongan a la difusión del Evangelio. ¿Por qué otra cosa debemos de orar? Dice, para que seamos llenos del conocimiento y la voluntad de Dios. Lo vemos en Colosenses capítulo 1. Vamos a leer el versículo 9 y 10. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La oración que el apóstol Pablo hacía por los colosenses tenía dos propósitos. Número 1, pedía que tuvieran pleno conocimiento de la voluntad de Dios, junto con sabiduría y entendimiento espiritual. Y 2, que sus vidas produjeran toda clase de buenos frutos. El conocimiento no es simplemente algo que debe ser acumulado, sino que debe darnos una guía para vivir. ¿Cómo vivir? Para agradarle a nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros oremos a Dios para que Dios nos llene de su conocimiento y de su voluntad. La oración, hermanos, no debería de ser una carga. No. Debería de traer un gozo a nuestras vidas, ya que a través de la oración tendremos una mejor relación con nuestro Dios. Hemos hablado por qué debemos de orar. Sí. Y decíamos que debemos de orar para que no entremos en tentación. ¿Cuándo debemos orar? Dice que debemos de orar en todo tiempo. Debemos de orar por la tarde, por la mañana, al mediodía, en los momentos de aflicción, en los momentos de enfermedad. Que no nos cansemos de orar. ¿Cómo debemos de orar? Debemos de orar en el Espíritu, debemos de hacerlo con entendimiento, debemos de hacerlo con manos santas, sin ira ni contienda. ¿Por qué debemos de orar? Dice que debemos de orar por los ministros, por los pastores, para que Dios levante más obreros. También debemos de orar por nuestras autoridades, por los reyes, los que gobiernan nuestro país. Y también para que seamos llenos del conocimiento y la voluntad de Dios. ¿Qué beneficio trae la oración? Nos acerca a Dios y fortalece nuestra relación con Él. Otro de los beneficios es que nos permite comunicarnos con Dios y expresarle nuestras necesidades y recibir su guía y fortaleza. También la oración es un medio para expresar nuestra gratitud y alabanza y adoración a Dios. La oración trae calma y consuelo en momentos de dificultad. Padre Celestial, te doy muchas gracias por darme la oportunidad de traer este pequeño mensaje de tu palabra y te pido por todas aquellas personas que lo estarán escuchando, que sean tocadas por tu palabra y que tengan este conocimiento que solo a través de la oración tendremos grandes beneficios. La oración nos acercará a ti, fortalecerá nuestra relación contigo, nos permitirá comunicarnos y expresarnos nuestras necesidades. Y no solo eso, sino que también poder expresar nuestra gratitud, darte alabanza y toda nuestra adoración. A ti sea la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente y bendecido día.